Estimación del costo del proyecto. En el proyecto de innovación o el proyecto de investigación aplicada es necesario realizar la estimación del costo para poder buscar el financiamiento o para poder conocer cuánto debemos gastar en este proyecto. Entonces, para ello es necesario realizar una serie de preguntas, ¿no? Y conocer cuánto de dinero se va a requerir para poder ejecutar este proyecto de innovación o para la masificación del producto del proyecto de innovación. Entonces, la primera pregunta que hacemos es si vamos a trabajar de manera individual, lo haremos solo, o vamos a necesitar trabajar con otras personas. ¿Qué tipo de personas? ¿Quiénes son esas personas que podrían integrarse al proyecto de innovación? Especialistas o personas que tengan conocimiento o que puedan realizar alguna actividad dentro del proyecto de innovación. En segundo lugar, necesitamos conocer qué materiales vamos a necesitar. Cuáles son esos materiales y qué cantidad o magnitud de esos materiales se van a requerir para nuestro proyecto de innovación. Entonces es necesario pensar en los insumos, en todo lo concerniente a los materiales a emplear. También es necesario pensar en si se va a necesitar alguna máquina, algún equipo adicional para poder realizar nuestro proyecto de innovación. En este caso, es posible que se pueda trabajar, por ejemplo, con balanzas, con termómetros, etcétera, los equipos o máquinas necesarias para ello. De la misma forma, también se debe pensar si vamos a requerir trasladarnos a otro lugar con el fin de realizar alguna actividad, un experimento o una gestión de tal manera que ayude a que el proyecto se realice. Ello implica pensar en los costos de movilidad, de refrigerio y de viáticos que se deben considerar. Una vez que hemos respondido a estas preguntas, entonces necesitamos conocer los precios. Y si no los conocemos, debemos investigar dónde me pueden brindar esos costos, cuánto cobran los que brindan este tipo de servicios o insumos o materiales y de esta forma llegar al costo total del proyecto, que va a ser la suma de todos los precios que se obtuvieron. Aquí tenemos un resumen de los costos directos y los costos indirectos de un proyecto de innovación. En el caso de los materiales directos, tenemos, por ejemplo, toda la materia prima que se va a emplear para el proyecto de innovación, así como también los insumos. La mano de obra directa está compuesta por los sueldos que se van a pagar a los investigadores, a las personas que trabajan, incluidas las gratificaciones, indemnizaciones y pensiones. En cuanto a los costos indirectos, tenemos la mano de obra indirecta, que está a cargo de personas extrañas al proyecto, pero que forman parte, ¿no?, de algún trabajo, alguna relación con el proyecto, como los jefes de producción, mantenimiento, supervisores, choferes, guardianes. En cuanto a los materiales indirectos, son aquellos que se van a requerir, como por ejemplo para los vehículos, ¿no?, repuestos, lubricantes, combustibles, que son materiales de manera indirecta. Y los gastos indirectos son aquellos como por ejemplo el alquiler del local donde se va a trabajar, a una amortización de un préstamo o el pago de los intereses o seguros que se deben cubrir. Aquí tenemos un resumen de costos indirectos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que tienen estrecha relación con el proyecto, como la mano de obra, la materia prima, los planos, servicios de terceros, etc. En cambio, los costos indirectos tienen que ver con la mano de obra indirecta, gastos indirectos, gastos administrativos, los impuestos, las patentes, los valores de depreciación. Haciendo un resumen de los materiales y los insumos que se van a emplear, aquí tenemos un ejemplo. 4 columnas que indican, en primer lugar, el producto, ¿no? Puede ser motores, equipos, pueden ser insumos, etc. En segundo lugar, tenemos la cantidad de productos que vamos a emplear, su precio por unidad y finalmente tenemos como última columna el total, el precio total para ese producto. Si sumamos la última columna, obtendremos entonces el
total de costos de materiales y de insumos. En cuanto al costo de la mano de obra, también es necesario considerar que el personal que participe en el proyecto debe considerarse no solamente el número de personas, sino también cuánto se le debe pagar por día, el salario diario, cuántos días debe trabajar, ¿no?, para que pueda funcionar el proyecto, el costo total en la última columna, y por último nos vamos a la última columna y sumamos los totales. Tendremos entonces el total del costo de la mano de obra. De la misma forma también, si se hacen trabajos por terceros, ¿no?, si se encarga trabajos por terceros, también es necesario hacer un costo, como en este caso la fabricación de un artículo o de un equipo para el proyecto. Y por último, lo que vamos a hacer es sumar todos los costos que se han realizado, como en este caso los costos de materiales, ¿no?, de los insumos, el costo de la mano de obra para poder implementar el proyecto, los costos de tercero. Ello me da el costo total del proyecto, en este caso 3.068. A este monto le vamos a aplicar un 5%, que es en este caso el porcentaje, ¿no?, el porcentaje para cubrir los costos indirectos, ¿no?, y a ello le vamos a sumar, entonces el total sería de 3.222.